Periodistas extranjeros vinieron a México a la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y ahí quisieron poner en aprietos al presidente mexicano. Hay que reconocer que con Andrés Manuel López Obrador se viven nuevos tiempos políticos de la democracia, incluso en México, aún a pesar de sus adversarios políticos que pretenden descarrilar la Cuarta Transformación. Este encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador con periodistas extranjeros llama mucho la atención, sobre todo la intencionalidad con la que hacían sus preguntas estos reporteros, pero fueron muy bien respondidas las preguntas por parte del presidente mexicano. Entérate de todos los pormenores. Ante esta información, ¿podría usted confirmar si el gobierno federal sigue utilizando el malware Pegasus? Y si es así, ¿podría informar qué dependencia lo opera, desde cuándo y qué medidas considera tomar el gobierno para garantizar de una manera verificable que estas herramientas no serán abusadas de nuevo con impunidad? Muchas gracias. Sí, nosotros no usamos eso, nada de mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales. No contratamos bots, no pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades. Nunca lo hemos hecho. Yo nunca he pagado para que mis mensajes en redes sociales se difundan. Solo para aclarar, señor presidente, el sistema Pegasus es un sistema de espionaje, de intervención de comunicaciones privadas, no necesariamente para difundir. Nos gustaría, en caso de que el gobierno federal confirme que ustedes no están utilizando Pegasus, esta empresa WhatsApp tiene evidencia de que en México se sigue utilizando. ¿Considera usted importante que se haga una investigación para determinar quién es el que está operando Pegasus en México? Sí, pero desde ahora le digo que no estamos nosotros metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal A Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado un espacio a todo México que antes no tenía, el poder estar en contacto de parte de algunos periodistas que están ahí presentes en la conferencia de prensa y que pueden tener ese contacto diario con el presidente de la República para cuestionar de los diferentes temas que se están dando en el contexto nacional. Es así como desde el arranque del gobierno de la Cuarta Transformación, López Obrador ha establecido una nueva relación entre la prensa y el gobierno. El propio mandatario mexicano ha sido muy enfático en recordar que la prensa en México siempre estaba sometida a los intereses del presidente de la República, y lo mismo se repetía en los estados y también en los municipios, donde los gobernantes pretenden, a modo de presión o a modo de chantaje, incluso comprando a la prensa para poder tener control de la información que se maneja en el territorio mexicano. Una práctica pues que se da también en todo el planeta, y que en México el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro que en lo que él ha denominado como el periodo neoliberal, que es desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León y los dos panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, terminando con el priista Enrique Peña Nieto, la prensa no tenía esa libertad con la que hoy se puede dirigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí en la conferencia de prensa matutina se ha dado ese espacio en el que se han dado debates muy fuertes, muy apasionados entre la prensa y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención lo que ocurrió
pues esta mañana la conferencia de prensa matutina donde llegó ahí un grupo de periodistas extranjeros, que en un momento más te pondré también otro de los videos de las preguntas tan incisivas que le hicieron a López Obrador y que querían llevarlo al punto de que no respeta a la prensa en México y que pues se ha incluso dirigido de manera despectiva o con calificativos que ponen, según esto, a los periodistas en un escenario violatorio de derechos humanos. López Obrador respondió esto: en general, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. El mandatario federal aseguró que nunca ha usado lenguaje ofensivo contra la prensa y que ha sido respetuoso con sus adversarios. Por aquello de que se ha referido a la prensa fifí, a la prensa conservadora, y bueno, ahí en la conferencia de prensa, pues llamó mucho la atención la postura que asumieron, pues, estos periodistas, y que en general fueron propiciando, pues, ahora sí que este contexto que López Obrador, pues, comentó al dar sus respuestas. Dijo que nunca ha utilizado un lenguaje con el que se estigmatice a periodistas y que él lo que busca es señalar la corrupción. Nunca ha utilizado un lenguaje contra los periodistas. Lo que López Obrador ha enfatizado siempre es el tema de la corrupción y cómo algunos medios de comunicación, sobre todo los dueños, pues se coludían también con los gobernantes para ocultar la realidad que estaba viviendo México. Esto luego de ser cuestionado por Silvia Chocarro, defensora de periodistas y la libertad de expresión, que se encuentra en una misión en México, quien cuestionó si se comprometía o no a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio periodístico. El mandatario federal apuntó que anteriormente existían grandes aparatos que dominaban la opinión pública y que había de manera predominante prensa al servicio del régimen, pero que ahora es distinto, pues se garantiza la libertad de expresión. Esto es interesante. Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, dijo López Obrador, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica y que también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres, no va a haber censura para nadie. Llama mucho la atención también que López Obrador ha insistido en este escenario que nunca jamás en el tiempo que él ha luchado para llegar a la presidencia se ha afectado o agredido a los periodistas, y esto no sucederá obviamente ahora que es presidente de la República y que lo hace por principios que tiene muy bien definidos. Afirmó que la prensa tiene todo el respeto de su gobierno y que además también hay admiración hacia algunos periodistas por esta labor que realizan. Aseguró que no iba a comprometerse con la petición, pues no era necesario. Dice, es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto con todos. Y es que, pues según estos periodistas, querían llevar a Andrés Manuel López Obrador a pedirle perdón a la prensa, a decir que va a respetar el ejercicio periodístico, y pues López Obrador ha sido muy claro. Él ha dado pues toda esa plena libertad para que los periodistas ahí en la conferencia de prensa o incluso hasta sus adversarios políticos expongan todos los temas que quieran de manera libre, tanto que ahora hasta los expresidentes de México opinan cuando antes no era así. Ahí está un Felipe Calderón contestando cada vez que puede, Vicente Fox Quesada dando sus puntos de vista, y hay esa libertad que anteriormente no se respiraba en México y que López Obrador pues ha enfatizado mucho sobre este tema, y por eso es interesante este escenario, porque tiene que ver con la cuarta transformación, la esencia de lo que Andrés Manuel López Obrador quiere plantear, en donde haya obviamente un país de libertades, un país en donde las ideas, el pensamiento y las diferentes formas obviamente de opinar pues también se expresen de manera libre. Así que algo que va a tener su gobierno como garantía es que no se va a perseguir ni adversarios, ni tampoco se va a censurar la libertad de expresión, mucho menos a los periodistas. Ha habido relaciones muy tirantes con algunos medios, es muy clara esta pues diferencias que existen entre el diario Reforma con Andrés Manuel López Obrador, lo que fue siempre la postura de Televisa, TV Azteca, consorcios que en su tiempo eran poderosos y que nunca le permitieron pues a Andrés Manuel López Obrador hacer uso de eso. De hecho, hubo un cerco informativo contra Andrés Manuel López Obrador, y sobre esto vamos a escuchar parte de lo que ocurrió ahí entre estos periodistas y Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Sí, señor presidente, pero, por ejemplo,
algunas de las cosas que nos han compartido estos compañeros y compañeras periodistas de los estados. Usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal, o, por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto, o como a un periodista decirle miente como respira. La realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, sí nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería, ¿se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en esta sociedad, en una sociedad democrática y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno? Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. Pero es que antes eran intocables. Columnistas, conductores de radio, de televisión, que ganaban no sé ahora cuánto, pero hasta $1 millón al mes o 2 millones. Los grupos de intereses creados, casi todos tienen medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está en el fondo, pero de hacer esos cuestionamientos a que nosotros limitemos la libertad de expresión, pues hay una gran diferencia. Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarse. Yo nunca le he pedido a ningún director de un periódico, de una estación de radio, nunca me he quejado en contra de un periodista en particular, nunca lo he hecho. Y hemos padecido de guerra sucia, orquestada por los medios nacionales e internacionales. Recuerdo casi unas 8 columnas del País en España, después de que hubo una elección en México, con un titular: Obrador es un lastre. Ya para entonces, afortunadamente, ya existían las redes sociales y contesté, utilicé mi derecho de réplica. Ahora, esa es una ventaja que tenemos, porque si no, pues estaríamos en estado de indefensión. Señor presidente, lo que le queremos preguntar es qué medidas concretas e inmediatas propone su gobierno para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas, y usted se compromete a asegurar que el mecanismo federal contará con suficiente presupuesto para poder funcionar adecuadamente durante su gestión. Muchas gracias. Sí, mire, yo estoy comprometido a garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Nos dejaron un país en vías de destrucción,